Florencia de Marco tenía 12 años, la niña de San Luis que fue asesinada por su padrastro después de haber sido abusada. Por el mismo hecho está también detenida su mamá. La causa generó un debate sobre las señales de alerta que dan los niños en los casos de abuso sexual y que muchas veces no son escuchadas o no son bien interpretadas. La evaluación de la jueza, estamos hablando de la doctora Virginia Palacios, ha permitido descifrar precisamente muchos antecedentes que no fueron escuchados y que podrían haber evitado el peor desenlace. Más allá de este caso en particular, ¿cómo advertir cuando un niño da señales de ser víctima de abuso sexual? Es lo que queremos interpretar, analizar, por lo menos a través del especialista Mariela Caraballo, a quien saludamos. Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. No es una tarea fácil, ¿no? No, en realidad el abuso sexual infantil es un fenómeno social complejo y que preocupa mucho a la Organización Mundial de la Salud en cuanto al incremento en los últimos tiempos, y también a todos los profesionales de la salud en general, ¿no? y los de la salud mental en particular. Por lo general el perfil del abusador es aquel que manipula a la víctima, en este caso el niño o la niña. Por lo general hablamos que el mayor porcentaje, no tengo ahora estadísticas reales, pero el mayor porcentaje se da de hombres hacia niños, pero también hay mujeres que abusan de niños, tanto de varones como de nenas. Son más aislados los casos, pero se da. Decía que el perfil es manipular a la víctima a través de la dependencia y de la confianza, ¿no? Porque en la mayoría de los casos el abusador es o está dentro de la misma familia o es una persona conocida, amigos, tíos, vecinos, donde la niña o el niño tiene confianza en esa persona. Mariela, consultarte, siempre que un niño es sometido a un abuso, ¿da indicios o no necesariamente? Por lo general sí, a veces no da indicios porque hay como un contrato entre el abusador y el niño del secreto. Se le convence al niño de que esa actividad sexual es normal entre un adulto y un niño, o entre un papá y un hijo, o una mamá y una hija o un hijo. Entonces a veces el niño no da indicadores porque se le muestra como una actividad normal, pero en la mayoría de los casos sí. ¿Y cuáles son estos indicadores? ¿De qué manera podemos advertir cuando un niño padece una situación de abuso? Porque, lo decíamos, la jueza ha encontrado, claro, después del hecho, muchos elementos, digo en el caso particular de Florencia, pero pensando en esta situación, ¿no? De que muchas veces hay señales de alerta que a lo mejor no nos damos cuenta, no logramos advertirlas, nos parecen comunes o afines a otra problemática. Bueno, hablar de indicador implica hablar de algún síntoma o algún signo que bajo una estricta mirada de un profesional o de un especialista podemos hacer un diagnóstico. Entonces, un indicador no siempre, un indicador, yo ahora voy a nombrar algunos, pero esos indicadores también pueden dar cuenta de otro tipo de patologías. Entonces, lo que quiero decir es que hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer un diagnóstico de este tipo, sobre todo para no alarmar y no asustar a los papás, sí, a los Porque hijos. un mismo indicador puede servir para distintas razones, ¿no? Exactamente, claro. Entonces digo, si hay alguna sospecha, hay que acudir a un profesional y descartar un montón de variables para poder diagnosticar. Algunos de los indicadores suelen ser cambios repentinos en la conducta, cambios repentinos en la escuela, que los docentes son los primeros que dan cuenta de ese cambio. Actividades sexuales que son inadecuadas para esa edad, cuando vemos a un niño a lo mejor que juega con los muñecos, algún tipo de juego o algún tipo de movimiento que sabemos que no es adecuado y que el niño no tiene cómo saberlo si no lo ha visto o no ha sido víctima de abuso. En el caso de los varones que son abusados suele ser un indicador la encopresis. La encopresis es hacerse caca en edades donde el niño ya debería controlar la esfínteres. Bueno, estos pueden ser algunos de los indicadores, pero como decía recién, hay que ser cuidadosos con esto. Claro, recordar que no siempre que aparezcan estos indicadores estamos necesariamente hablando de un abuso. Claro, claro.
Es un llamado de atención. Es un llamado de atención, pero sí hay que cuidar de nuestros hijos, ¿no? Uno piensa que en la mayoría de los casos esto sucede dentro del seno familiar. Sí. Lo que hace más dificultoso lograr esa advertencia, ¿no? Si no es a lo mejor un docente, un vecino, un familiar. Sí, hay familias con características muy disfuncionales o patológicas, en donde, como el caso que hablaban ustedes recién, ahora estaría como fuera de discusión si la mamá es víctima o victimaria, pero quiero decir que a veces la mamá es cómplice de ese abuso, pero porque también es manipulada por el abusador, ¿no? En esto de que tiene un cierto autoritarismo o a través de la violencia, o la mamá también depende de muchos factores, bueno, también hay problemas emocionales ahí, ¿no? Que no le permite discriminar qué está bien y qué está mal. Nos decías recién que no manejabas estadísticas oficiales, pero que lamentablemente este flagelo iba en aumento. Y podemos decir que son pocos los casos que salen a la luz, pero que convivimos en la sociedad lamentablemente con muchos casos, sí, ¿no? Con muchos casos, pasa en todas las familias, no es privativo de algún sector social, sino en todos. Sí, hay que tener en cuenta esto de los tipos de familia, ¿no? Por eso decía de cuidar a los hijos, por ahí de no dejarlos tan solos. A veces cuando hay padrastros o cuando hay personas, por lo general el niño no lo cuenta y lo conocemos en el adulto, ¿no? Conocí muchos adultos que de grandes se animan a contarlo, es decir, que han cargado con todo eso durante muchos años, cuando después pueden lograr. Mariela, ¿y existe alguna manera, algo con un lenguaje pedagógico para niños, de enseñarles a los chicos sobre el respeto de su propio cuerpito? ¿Hay alguna manera de instruirlos para que ellos puedan dar las señales que tengan que dar, sí, claras? Es fundamental ya desde muy chiquititos, ¿no? Que el cuerpo no lo puede tocar nadie más que su mamá o una persona de confianza. Hoy se enseña eso incluso en las escuelas. Los docentes tienen una presencia activa en ese sentido. Sí, porque además el docente, sabemos que el docente cualquier cosa que pueda hacer y ser mal interpretado por el adulto, porque a lo mejor el docente no tiene una mala intención, ¿no? Pero como los adultos estamos así como muy alertas, puede ser mal interpretado si el niño va al baño y se lo limpia. Entonces, el aseo, el cuidado del cuerpo, todo eso lo tiene que hacer un adulto de confianza del niño, ¿no? Licenciada, muchísimas gracias por esta descripción. Nos ha ayudado a comprender mucho más una problemática que además es muy dolorosa. Sí. Pero también la necesidad de apelar siempre al profesional, de no sacar conjeturas rápido, no hacer juicios que terminan a lo mejor perjudicando más a la criatura, ¿no? La necesidad de la intervención de un profesional es fundamental en estos casos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Mariela.